Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Fernando Alonso Martín, ingeniero especializado en robótica e inteligencia artificial, pero con amplio conocimiento de otros ámbitos como psicología y finanza/inversiones, y es también creador del podcast Píldoras de Conocimiento y de varios cursos online sobre inversiones, toma de decisiones o sesgos cognitivos. Y si bien no son temas ligados directamente con la salud, sí me parece muy importante mejorar nuestra capacidad de tomar mejores decisiones. Como siempre digo, la calidad de nuestra vida está directamente ligada a la calidad de nuestras decisiones. Y para ello es importante desarrollar ciertos modelos mentales, aprender conceptos básicos de psicología, de estadística, de herramientas para mejorar hábitos. Y dado que su podcast se titula Píldoras del Conocimiento, le pedí simplemente a Fernando que me pasara algunas ideas que le parecieran valiosas, y lo que hacemos en la entrevista es irlas comentando en formato de charla libre, así que bueno, es un podcast un poco distinto de los demás, pero creo que realmente aporta esas píldoras de información valiosa. Hablamos del concepto del marcador interno, de cómo pensar en apuestas, de cómo mejorar el pensamiento crítico. Explicamos la idea del descuento hiperbólico, hablamos del contrato de Ulises, del estoicismo aplicado a la toma de decisiones y mucho más. Como digo, es una entrevista un poco distinta, pero seguro que aprendes algo nuevo y algo aplicable a tu vida, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que además de las barritas de energía, la crema de cacao y avellanas y los productos clásicos, han sacado recientemente Savia, que es un suplemento de creatina con sello Creapure, la de mejor calidad, combinado con electrolitos como magnesio y potasio, y también un suplemento para mejorar el sueño llamado Oniros, con melatonina, ashwagandha y varios extractos herbales. En la mitología griega, los oniros eran los encargados de llevar el sueño a las personas, y de ahí el nombre. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todos los pedidos. Y contamos también con Wiletics, fabricante de material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad, al que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar la técnica, bandas elásticas con power grips. Tienen también unas cartas llamadas Playletics, orientadas a convertir el entrenamiento en un juego, donde participé yo también para definir ejercicios, entrenamientos de ejemplo y mucho más. Echad un vistazo a wiletics.com, deletreo wiletics.com, y con el mismo código FR10 tendréis también un 10% de descuento en todas las compras. Y sin más, damos la bienvenida a Fernando Alonso Martín. Bienvenido al podcast, Fernando. Hola, ¿qué tal, Marcos? Encantado de estar por aquí. Un auténtico placer intervenir en tu podcast. Bueno, el placer es mío. O sea, aunque, como decíamos ahora antes de empezar a grabar, que es uno de esos episodios un poco distintos, no hay mucho guión, ¿no? Sí. Pero creo que es uno de esos episodios que nos puede ayudar, o como yo lo orientaba, a mejorar la forma en la que pensamos, a desarrollar más modelos mentales, y seguramente que muchos lo agradecen. Pero bueno, empecemos, si quieres, por una presentación rápida, porque eres doctor en robótica, te dedicas además a ese campo profesionalmente, pero tienes también tus proyectos de divulgación paralelos, ¿no? Sí, básicamente es eso. Al final, muchas veces los humanos tendemos a ponernos etiquetas que tienen sentido, es un tema de facilidad cognitiva. Al final, eres ingeniero, eres doctor, tal. Y muchas veces hay personas que se limitan en ese campo, pero a mí, que soy una persona curiosa, y esto creo que va a sonar atópico porque seguramente mucha gente que escucha este podcast es bastante curiosa también, y puede parecer que lo normal, pero a lo mejor no tanto, pues le gusta aprender en otras áreas. Y a mí me gusta mucho el concepto este de, no sé si lo conoces, Marcos, se lo escuché hace 2 o 3 años a Tim Ferriss. Es básicamente, el dilema es ser muy amplio, muy generalista, o ser muy específico, ¿verdad? Y siempre está el falso dilema, oye, ¿eres amplio, eres renacentista o eres súper específico, ¿no? Exploración versus explotación. Bueno, esta es la idea del zorro y el erizo. Sí. Siempre digo que hay que ser el zorro y el erizo, o sea, hay que saber un poco de mucho y mucho de un poco, o sea, tienes que saber, tener conocimiento profundo de algo, y en tu caso eres doctor, ¿no? Casi el máximo nivel que puedes tener un conocimiento muy concreto, eres, por así decirlo, un erizo en ese sentido, pero también un zorro porque buscas un conocimiento básico de muchas cosas, ¿no? Tener muchos modelos mentales, muchos elementos. Y es que en el fondo todo se comunica. Al final nosotros distinguimos áreas un poco también por lo que nos ayuda. Nos gusta encasillar pues ingeniería, matemáticas, psicología, pero es que en el fondo todo se relaciona. Yo te lo digo, mi trabajo en robótica
todo lo que aprendió de psicología me está viniendo genial para hacer estudios o para hacerle nuevos enfoques. Si no hubiera sabido de esto, no habría tenido estas ideas que creo que están bastante bien. Entonces, aquí mi enfoque es que más que saber de todo, que también está bien y al final tienes tema de conversación de todo, te es más interesante y tal, pero es ser muy bueno por lo menos en 3 o 4 cosas, ¿vale? Para hacer ese cambio de escalera. En mi caso, pues me gusta la tecnología, /robótica, inteligencia artificial, lo que quieras llamar, esa tecnología. Me gusta todo el tema de psicología, modelos mentales, todos estos temas, y tema financiero, negocio e inversión. Entonces, esas 3 ramas las intento juntar y al final, pues, intento ser muy bueno en esas 3 áreas, básicamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a tocar varias de esas áreas hoy, no de robótica, pero como dices, todo está conectado con todo. Y como decíamos, al final cuando te propuse venirte al podcast, pues te dije, oye, plantea temas de las que te apetezca hablar, que creas que puedan tener utilidad general. Me enviaste varias que tengo aquí. Así que nada, vamos a ello. Y el primer tema es sobre el Inner Scorecard. Me lo pusiste en inglés, pero sería como tener un marcador interno, ¿no? Y hablas aquí también del concepto de jugar tu propio juego infinito. ¿A qué se refieren estas ideas? Básicamente, mira, fíjate, Charlie Munger y Warren Buffett al final son referencias de muchas personas, muchos humanos en el mundo que tenemos ganas de crecer. Y hay un concepto que yo no lo había escuchado hasta relativamente hace poco y es como decías tú, el Inner Scorecard, que es como una puntuación interna. Y básicamente esto viene a decir, Warren Buffett viene a comentar que lo que importa es mejorar esa puntuación interna, pero aquí, esto al final se puede ver como un Kaizen si quieres, pero a mí lo que me llamó la atención es que Warren Buffett, como inversor, el mejor inversor del mundo, le gusta mucho el análisis fundamental, ¿no? Analizar métricas, ratios, todo esto. Pues aplica un ratio también a su propio crecimiento o desarrollo personal. Y básicamente es, en el numerador, mete, por así decir, todo lo positivo, felicidad, dinero, reconocimiento, etcétera. Y en el denominador mete todo aquello que puede ser susceptible de interpretar por los demás como algo malo, ¿no? Pues sería pues el ser deshonesto, haberte, yo qué sé, abusado de los demás, etcétera. Entonces él viene a decir que por mucho dinero que tenga, por mucha fama, por mucho lo que quieras, si el denominador también es muy grande, al final tu ratio, tu cociente, ese valor que tú tienes no es tan elevado como podría pensar. Y piensa que muchas veces los humanos se fijan en el numerador, el éxito, el dinero, la fama, el prestigio, y no ven todo lo que hay por debajo. Entonces, me parece un concepto muy, muy potente. Y yo iría más allá en el sentido de que lo que tú pones en el numerador depende de cada persona. O sea, como yo entiendo también este concepto de ese marcador interno, es que definas también en qué quieres competir, ¿no? En qué quieres ser bueno, por qué métricas voy a medir mi vida, que no necesariamente son esas. Ojo, que puede que sí, pero que igual le damos demasiada importancia a cosas, lo que tú dices, prestigio, fama, dinero, que no es que estén mal, pero que muchas veces no nos paramos a reflexionar, o títulos académicos, porque muchas veces no nos paramos a reflexionar si es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. Simplemente nos metemos en una profesión porque asumimos que es valorada por la sociedad, porque asumimos que va a estar en el numerador de nuestra vida y luego igual resulta que está en el denominador, porque es una profesión que no nos gusta y que nos resta, por así decirlo. Y mira, Marco, relacionándolo con esto, no sé si habrás leído libros, por ejemplo, el de Dale Carnegie, que dice cómo superar las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y luego hay otro libro también con título así un poco gracioso, que es como es el sutil arte de que todo te importa una mierda o algo así, creo. Sí, de Mark Mason. Eso es. Entonces, llega un punto que te planteas, oye, ¿solamente me planteo mejorar mi inner scorecard o importa, como seres sociales que somos, lo que piensen los demás de nosotros? Porque hay autores que vienen a decir que prácticamente lo que piensen los demás de nosotros no tiene tanto sentido. Y mi visión, que es un poco creo que la que tiene Taleb también, que es, y bueno, y Luis Muñoz también, que se lo escuché hace poquito en un podcast, la visión es más de dentro hacia afuera, es decir, vamos a actuar de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores, y luego por añadidura, pues que hagamos bien a la sociedad, que generemos huella emocional buena en el resto de personas, que les lideremos, que les inspiremos, todo esto, muy bien. Pero la parte de los demás creo que también tiene relevancia como animales sociales que somos. O sea, es decir, no es solamente mejorar nosotros como personas y, oye, lo demás me da absolutamente igual. Yo creo que no, es un poquito ese mix, pero actuando de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios. Estoy totalmente de acuerdo, porque también es muy fácil decir, no, tú haz lo que tú quieres y que no te importe lo que piensen los demás. Eso es absurdo. Claro. O sea, la única forma de que no te importe lo que piensan los demás es siendo psicópata, ¿no? si no eres psicópata, te va a importar. ¿Qué ocurre? Como lo veo yo, que una vez que tengas claro cuál es tu marcador interno,
Eso implica también cuál es tu marcador externo. Me explico. Al final estás en una jerarquía social, te guste o no, y por tanto tienes que definir en qué quieres competir. O sea, ¿cómo sé si soy bueno si no tengo contrincantes? Referencias. Si no, como decía Séneca, ¿no? Si no tienes un contrincante, pues quizás ganes la corona, pero no ganas la gloria, ¿no? Si vas a los Juegos Olímpicos y no hay contrincantes, pues no tiene ningún sentido. Entonces necesitamos competir. Creo que la competencia es buena, que las jerarquías son, no voy a decir buenas, pero son necesarias, están ahí, creo que nos pueden ayudar a mejorar. Para mí, repito, la clave es que decidas en qué tipo de jerarquías quieres participar y cuáles quieres ignorar. ¿Vale? Entonces, creo que ese marcador interno te ayuda a decir, oye, mira, yo en esto no voy a competir, no qué sé, por títulos, por dinero, por fama, o sí, que es válido, no estoy diciendo que no sean mejores que otros, pero reflexiona sobre cuáles métricas te importan realmente y compite por esas métricas. No es un tema de, voy a hacer lo que yo quiera, no me importa lo que piensen los demás. No, o sea, al final creo que esa competencia es buena. Ahora bien, tienes que definir en qué jerarquía quieres estar y por qué quieres que te valore la gente, ¿no? Sí, sí. Sin tampoco de alguna forma obsesionarte por lo que piensan los demás de ti. Porque de hecho Marco Aurelio tiene una frase muy famosa, ¿no? Que es ¿cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para escuchar lo que dice el vecino, hace o piensa? O sea, es en el fondo eso. Sigue tu camino, escucha las opiniones constructivas, pero en el fondo, pues eso, sigue tu camino, haz lo que tú creas que tiene sentido. Y luego te lo quiero ligar con otra cosa muy interesante, Marcos, que lo conocí hace muy, muy poquito. No sé si has leído algún libro del doctor, bueno, es doctor, psicólogo, filósofo, también Sir, ¿no? Por Inglaterra, el doctor David Hawkins, no sé si lo conoces, cuando habla de los niveles de vibración y los niveles de conciencia, sobre todo. No lo conozco. ¿No lo conoces? Pues yo lo veo como un modelo mental. No lo vamos a ver como ciencia, aunque él lo vende como ciencia, pero para mí más bien es un modelo. Cuando hablas de vibración ya se disparan mis alertas de... Claro, a mí igual. Cuando empiezan a hablar de estos temas tal. Pero es un modelo mental que es básicamente al final lo que tú tienes trabajado en ti mismo es una escalera, ¿no? En el que el nivel más bajo está, pues el autor habla de vergüenza, culpa, tal, hasta que llega al nivel de neutralidad y coraje, y luego en los niveles más superiores está aceptación, razonamiento, amor, paz, y él habla de iluminación, que bueno, se podría ver como una ataraxia. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Es que tú cuando interactúas con otros seres humanos de tu entorno, al final, si están en un nivel de conciencia muy diferente al tuyo, van a reaccionar muchas veces de una forma que a lo mejor no entienden cómo tú estás actuando. Ejemplo muy sencillo para aterrizarlo. Me ha pasado hace un par de semanas en Twitter, ponía unas reflexiones sobre lo que ponía Bill Gates del libro del cambio climático. Y yo además estoy bastante mentalizado con estos temas. Me parece muy interesante. Pues hay gente que reacciona desde su nivel de conciencia muy bajo, desde, oye, esta persona es un genocida, esta persona no sé qué. O sea, en lugar de pasar a analizar ideas, se quedan analizando personas. Y es un poco esa, como yo lo veo, que les falta subir por esa escalera de nivel de conciencia. ¿Y qué cosas crees que se pueden hacer para subir por esa escalera? Bueno, al final es un trabajo de... Eso es un poco lo que estamos diciendo, es aumentar tu inner scorecard, que aquí entran muchas cosas, desde aprender más cosas, lo decías tú además en un podcast hace poquito, lo del efecto Mateo, que me gustó mucho, que es el conocimiento que tienes, te abre las bases para llegar a adquirir nuevo conocimiento, porque es el sustrato que te permite adquirir nuevo conocimiento. Pues esto pasa un poco con todo. Cuanto más trabajas en ti mismo, cuanto más practicas, cuanto más te relacionas con los demás de forma sana, de forma asertiva, creo que te facilita de alguna forma ir subiendo esta escalera o este nivel de conciencia. El problema que yo veo es que la gente, cuanto más segura está de sus creencias, menos abierta está a aprender, ¿no? O sea, la gente no es consciente, como eran los unknown unknowns, ¿no? Los desconocidos desconocidos de Thomas Rumsfeld, Eso es. No son conscientes de lo que no saben, entonces se quedan con esas ideas preconcebidas y al final cuesta sacarlos de ahí. O sea, la gente que más se aprovecharía de crecer y de aprender son generalmente las menos dispuestas a hacerlo, ¿no? Que tiene que ver con lo que decimos, efecto Mateo. Es decir, cuanto más conocimiento tienes, más consciente eres de que menos sabes, ¿no? Y por tanto más abierto a aprender. Claro. Cuando crees que lo que sabes es lo que hay,
pues más te encierras en tus posiciones, ¿no? Sí, es así. Venga, pues pasemos al segundo tema que planteaste, que es pensando en apuestas a la hora de tomar decisiones, que me parece también un tema crucial, total, porque somos como muy dados a tomar decisiones basadas en la emoción, o más que en la emoción, casi sería ese sistema número 1 instintivo que dice Kahneman, y tomaríamos decisiones mucho mejores si conociéramos conceptos básicos de probabilidades, ¿no? O bueno, yendo un paso antes, si fuéramos más conscientes de los sesgos cognitivos que nos hacen tomar malas decisiones, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos recomiendas aquí? ¿Por dónde empezamos a tomar mejores decisiones? Bueno, primero, asumiendo que somos seres muy limitados, esto lo cuentas tú habitualmente, como tenemos el cuerpo de hace mucho tiempo y lo que antes era óptimo en un entorno pasado, ahora no lo es tanto. Un entorno tan confortable, tan financiero, que importa tanto las relaciones personales, interpersonales. Y que nos obligaba a tomar decisiones muy rápidas. Ese sistema número 1 era fundamental, ahora no tanto. Ahora tenemos más tiempo para tomar mejores decisiones, pero no aprovechamos ese tiempo, ¿no? Seguimos dependiendo de este instinto rápido. Bueno, y no solo eso, que es que tenemos información toda el mundo a golpe de clic, con lo cual es relativamente más fácil, relativamente digo, porque hay que saber distinguir qué es información de qué no es, claro, pero tomar decisiones. Y aquí, si quieres, te voy a dar algunos apuntes. Mira, a mí me gusta mucho, esto lo he visto evolucionando con el tiempo, como lo he empezado a detectar, es que muchas personas toman decisiones de alguna forma basada en anécdotas. O sea, evidencia anecdotal. Sí. Lo que me ha contado mi cuñado, lo que me ha contado mi vecino, etcétera. En lugar de intentar buscar datos agregados, al final, si tú te apoyas en la matemática, en la estadística y en la historia, subiéndote a eso, de alguna forma, si tomas muchas decisiones que las tomamos constantemente, de alguna forma, en el largo plazo, tus decisiones hay más probabilidad de que sean correctas. Y esto es un fallo que tienen muchos humanos, que al final se basan en esa anécdota. Esto se llama sesgo de disponibilidad heurística, pero es básicamente lo que tienes más cerca, tanto en la memoria como espacialmente. Y esto es un fallo que se ve pues constantemente. O sea, damos más importancia a las historias que a los datos, ¿no? Correcto. Te pongo un ejemplo que a mí me pasó. Me iba a comprar un coche y luego, pues, en una cena con unos amigos, pues un amigo decía, no lo compres porque me dio un montón de problemas, que no sé qué. Y reconozco que en primera instancia dije, ostras, no lo voy a comprar. Pero claro, luego digo, bueno, vamos a ver, ¿qué le voy a dar más importancia? A las estadísticas, que era un coche bien puntuado, con pocos problemas, comparado con otros, a los datos agregados, como dices, o a la experiencia de una persona, un n igual a 1. Evidentemente a los datos agregados, ¿no? Por muy cercana que sea esa historia. Entonces, tenemos también ese sesgo de narrativa, de pensar que lo que nos cuentan es lo que representa la realidad, y le damos mucha más importancia a eso que a los datos, a la estadística, que es lo que realmente debería guiar nuestras decisiones. Bueno, es que además, ligándolo con lo que tú dices, ese contar historias es que a los humanos nos cautiva. Que nos cuenten historias. Al final es una forma de aprendizaje que tenemos, que muchas veces esta historia se queda en la anécdota, porque en el fondo muchas veces son anécdotas, pero es lo que más nos cautiva y lo que más es un atractor de atención total, las historias. De hecho, yo desde que descubrí esto, intento hacer los episodios con esta estructura, que es comienzo con una historia que cautive, presentación, nudo, desenlace. Claro. Porque es la forma que tengo que más valor creo que puedo aportar. Más que ser una metralleta de contar datos, leyes, tips, como quieras llamarlo, al final, para que funcione el aprendizaje, es ese proceso de contar historias. Sí. Yo siempre digo que la mitología es mucho más antigua que las matemáticas, ¿no? Y por tanto, nuestro cerebro está mejor cableado para entender historias que para entender estadística. Y al final, por eso, creo que las lecciones en base a narrativas funcionan mejor, y eso es bueno, como dices, y tú lo usas para que tus mensajes se entiendan mejor, pero mal usado, pues puede ocurrir lo que decíamos antes, que te haga perder de vista los números, las estadísticas, porque tienes una historia atractiva delante, que no representa realmente pues esa visión más global, ¿no? Mira, y ligándolo con esto, otra cosa que creo que fallamos mucho los humanos es no entender de alguna forma lo que se llaman las condiciones frontera o las boundary conditions, que lo puedes ver si quieres como un análisis de la peor, esto le gusta mucho a Warren Buffett también, que es el análisis de consecuencias del peor de los casos. Es decir, oye, vale, la media está bien, pero hay una serie de varianza, ¿no? De desviación típica. ¿Qué pasa si se da la condición de que nos desviamos de la media tanto? En este caso me muero o pierdo todo mi capital, pierdo todo mi patrimonio. Pero entonces, aunque la media sea correcta, aunque tomar esta decisión parezca que tenga sentido en agregado, oye, pues luego es que resulta que no tomamos decisiones en agregado, tomamos decisiones individuales. Y si una decisión nos deja fuera de juego, se acabó. No hay más partida que jugar.
Esto pasa mucho, mira, yo lo veo mucho en la inversión, sobre todo las personas que empiezan a invertir, que tienen poca experiencia, hacen cosas de apalancarse, que se llama, que es como invertir con dinero que no tienen, porque durante un periodo de tiempo las cosas van mejor de lo que parece, hasta que llega un punto que se da un poco la vuelta al mercado, un poquito, no mucho, un poquito, pero como estás apalancado, que se llama, rápidamente te quedas fuera de juego, es decir, que tu patrimonio va a cero y de ahí ya no puedes subir. Una vez que está a cero, ya no se puede multiplicar por cero y que crezca. Y esto pasa con todo en la vida. Entonces, ojo, también digo una cosa, es el análisis el peor de los casos posibles puede ser que salga a la calle, coja el COVID y me muera. ¿Esto implica que nunca salga a la calle? Pues ojo, pues no, porque vale, la probabilidad de que me pase esto es muy, muy baja y actuar de esta forma pues igual me impide llevar una vida plena. No es tan fácil como tomar esta decisión, pero que hay que evaluarlo, ¿eh? Sí, claro, cuando hablamos de tomar decisiones se estudia mucho esto del valor esperado, ¿no? Y por un lado te dicen, oye, si el valor esperado… La media, claro. Que es lo que tú dices, la media, si el valor esperado es positivo, pues es una decisión buena, independientemente del resultado. Que este es otro problema cuando tomamos decisiones, que confundimos la calidad de la decisión con la calidad del resultado, ¿no? Eso es. O sea, si el valor esperado es positivo, o esa media que dices es positiva, es una buena decisión. Pero sí, solo sí, como dices, el riesgo de catástrofe es bajo. O sea, yo creo que en la vida las buenas decisiones tienden a ser exponencial, ¿no? O sea, interés compuesto, decisiones compuestas, podríamos decir. Pero claro, si tomas una decisión que acaba con tu patrimonio, pues, o que acaba con tu vida, ¿no? Es como jugarías a la ruleta rusa y si sales con vida te da 1 millón de euros, pero jugarías sabiendo que hay una probabilidad de, creo que son 6, ¿no? De morir, pues yo no jugaría, ¿no? Por mucho millón de euros que me pongas encima de la mesa, porque el valor negativo que eso tiene es tan grande que el valor esperado siempre sería negativo. Sí, sí. Bueno, y por aterrizarlo esto, para que lo escuche el oyente y diga, ¿cómo puedo yo evitar esto? ¿Cómo tomo mejores decisiones? Yo tengo unas pautas muy claras. Una es, no respondas al instante. O sea, tómate tu tiempo, piénsalo. Tampoco te quedes en el parálisis por sobreanálisis, pero sí tómate tu tiempo. Al final el dicho esto de lo consulto con la almohada me parece muy interesante porque te hace menos reactivo. O sea, primero, eso. Segundo, lo que tú bien decías, evalúa tus acciones no por tus resultados, sino porque se ha cumplido el razonamiento que tú habías pensado. En inversión, por ejemplo, si tu tesis de inversión se ha cumplido como tú lo habías pensado, no tanto porque el resultado que haya sido malo o bueno, porque pueden ser las dos cosas. Eso no quiere decir que esté bien o mal tomado. O sea, intenta ver el razonamiento si tiene sentido. Tercero, intenta, antes de nada, escribir por escrito tu estrategia. Oye, pues yo quiero llegar a 1 millón de euros. Yo quiero llegar a 45.000 suscriptores. Yo quiero conseguir una plaza de titular en la universidad. Descompone eso en una estrategia y déjalo por escrito, lo que le llaman el contrato de Ulises. O sea, al final, cuando tienes estas herramientas de, oye, me tomo mi tiempo, he hecho una estrategia, pues en el fondo lo más probable es que te vayan saliendo bien las cosas. Aquí también hay un concepto que estoy viendo que no lo tienes aquí apuntado, pero lo introduzco. No sé si conoces el concepto de opcionalidad. Sí, claro. En el sentido de intentar tener muchas opciones abiertas. Me vino a la cabeza porque estaba viendo aquí que tenías aquí la idea de la ley de Higgs, ¿no? Sí. Yo siempre hablo de la opcionalidad en el sentido de tener muchas posibilidades abiertas, que es lo que tú dices. A veces tomamos una decisión rápida cuando no tenemos que tomar esa decisión seguramente. La primera decisión a tomar es, ¿tengo que tomar esta decisión o puedo esperar, seguir avanzando y ver cómo se desarrollan las cosas? Muchas veces tomamos decisiones antes de necesitar tomarlas, ¿no? Entonces, tener esa opcionalidad es bueno, pero también puede ocurrir que tener esas decisiones abiertas, por un lado, suponga un coste y, por otro lado, pueda generar, según la ley de Higgs, ese parálisis por análisis, ¿no? Entonces, también un poco, yo a veces reflexiono sobre hasta qué punto la opcionalidad es buena o hasta qué punto merece la pena ese contrato de Ulises o, como hizo Hernán Cortés, quemar las naves, ¿no? Y, por tanto, eliminando esta opción, me asegura que me voy a centrar más en las opciones que veo más positivas o con más potencial. ¿Sabes qué pasa? Que si amplías demasiado el abanico, aparte de que puedas paralizarte, esto de la ley de Higgs, el parálisis por sobreanálisis, es que hay otro problema. Es que una vez que decides, tiendes, a mí me pasa constantemente, al arrepentimiento post-decisión. Cuando tenías tantas opciones y te ha costado tanto tomar una decisión, porque es que la diferencia entre una y otra son matices, a nada que se te pone un poquito mal lo que tú has decidido, te arrepientes demasiado.
O eso me pasa a mí, creo que le pasará a mucha gente. Sí, yo siempre digo aquí que cuando tengas dos decisiones que estás ahí súper indeciso, elige una, porque si estás tan indeciso es porque son muy parecidas. Y por tanto, Claro. tampoco, o sea, si hubiera una diferencia clara, pues no tendrías dudas, ¿no? Entonces, elige una y ya está, y quédate con esa, ¿no? Y no mires atrás. Pero claro, esto es difícil, ¿no? Y es difícil por lo que decíamos antes, porque tendemos a volver atrás y juzgar esa decisión por el resultado que tuvo. Y decir, ostras, hice tal inversión o hice esta evaluación de la compañía y la acción bajó, qué mala decisión. No, o sea, si el análisis fue bueno, la decisión fue buena. Otra cosa es que hay 1000 factores del mercado que están fuera de tu control, ¿no? Sí, y ¿sabes qué pasa? Que luego también no es tan fácil evaluar la decisión, porque esto también caemos mucho, es lo del sesgo del jugador, ¿no? O de la mano caliente, que es, oye, me ha salido una decisión bien, la segunda también bien, la tercera también bien, pienso que estoy en racha y voy a decidir también, o sea, en plan, voy a decidir rápido igual que anteriormente porque me ha salido bien. Y esto en el fondo es otro sesgo, o sea, al final cada decisión tiene que ser tomada de forma independiente. Y de hecho es una de las claves por las que caemos mucho en manipulación, porque cada decisión la tomamos en relación a la que hemos tomado anteriormente. Entonces, ese concatenamiento de decisiones nos sesga mucho. Entonces, cada decisión se debería, idealmente, tomar dedicándole un tiempo y de forma independiente con lo que he decidido anteriormente. Y entender, siempre que hablamos del tema de, bueno, hablas del mito de la mano caliente, que hay regresión a la media, ¿no? O sea, normalmente cuando te va muy bien en algo, hay una parte que es azar. Sí. O sea, también tendemos a atribuir a nuestro mérito personal cuando las cosas van bien, cuando la decisión es buena, ¿no? Cuando la decisión tuvo un buen resultado, mejor dicho, y tendemos a culpar a la mala suerte cuando la decisión tuvo un mal resultado, ¿no? Y ocurre lo que tú dices, que también muchas veces cuando alguien está en racha, pues no vemos el azar que hay ahí. De hecho, ahora se me viene a la cabeza, no sé si conoces el concepto la maldición de la portada de la revista Sports Illustrated, ¿no? Sí. Porque siempre que había, pues en este caso, un atleta que llegaba a la portada, normalmente en las temporadas posteriores le iba peor que las temporadas anteriores por las que salió en esa revista. Pero claro, es normal. Si te va muy bien, si lo haces espectacularmente bien durante un tiempo, lo más probable es que después, por pura estadística, pues lo hagas peor, ¿no? Y al revés, si has hecho algo muy mal, lo más probable es que por regresión a la media, en tu siguiente intento, por así decirlo, lo hagas mejor. Lo que, ojo, es peligroso tomar decisiones por regresión a la media también, ¿eh? Me explico. Que porque lleves 5 monedas cara, la cuarta no deberías apostar más a que sale cruz que anteriormente, porque la regresión a la media son en tiradas muy, muy largas. O sea, esto es lo de, llaman el método de Monte Carlo, al final es jugarlo muchas veces y efectivamente regresión a la media, pero en cada jugada sigues teniendo el 50%. Entonces, ojo con esto. Claro, porque cada lanzamiento de la moneda en este caso es un evento independiente, ¿no? Pero hay que evaluar la distribución de la probabilidad. O sea, por ejemplo, si tienes 100 bolas en un bombo, 50 son blancas y 50 son negras y sacas 5 bolas negras seguidas, la probabilidad de sacar otra negra es menor, ¿vale? O en el caso que digo del desempeño físico, si pensamos que sigue una distribución normal de campana de Gauss y un día tienes un desempeño excepcionalmente bueno, o sea, muy a la derecha de la distribución, pues por estadística, en tu siguiente prueba es mucho más probable que estés más cerca del medio y no otra vez en el extremo, porque es mucho menos probable, por definición, ¿no? Eso es. Pero bueno, pasando a temas más prácticos, mencionaste antes de pasada el concepto de contrato de Ulises, que me parece una estrategia muy buena para cambiar hábitos. Cuéntanos un poco más a qué se refiere y cómo lo podemos usar para tomar mejores decisiones. Bueno, yo en el fondo lo que uso del contrato de Ulises, yo aprendí hace un tiempo que muchas veces los humanos lo que queremos es buscar libertad y pensamos que buscar libertad es hacer lo que nos dé la gana. Y en el fondo, y parece un poco antiintuitivo, pero en mi modesta forma de verlo, lo que nos da libertad es tomar hábitos y habituarte a hacer esos hábitos. Es al final lo que dice James Clear en Atomic Habits. Y en el fondo el contrato de Ulises es dejar de alguna forma por escrito, esto está basado en la mitología griega, ya lo sabes, cuando Ulises tenía que pasar por, no sé por dónde era, por Ítaca creo que recordar que era. Se volvía de la guerra de Troya, ¿no? Eso es. Y tenía que pasar por una zona donde el canto de las sirenas, pues al final le atraía a los navegantes, a los piratas, lo que fuera, y al final se acaban estrellando, ¿no? Con el canto de las sirenas. Entonces al final él le pidió a su tripulación que le ataran al mástil para que pudiera pasar sin que le desataran
y sin poder, o sea, y que no cayera al canto de las sirenas. Aquí siempre tenía una duda que qué pasaba con sus compañeros, ¿no? Los mismos que la ataron, ¿qué pasa? ¿A ellos no les sufría el canto de las sirenas? No, porque les pidió que se taparan los oídos con cera. Entonces correcto. Ellos no escuchaban. Correcto, vale. Siempre, esa parte siempre se me ha olvidado, digo, joder. Vale, pues el caso es ese, que al final cuando tú de alguna forma te ciñes al plan que has preestablecido, aquí la clave es que el plan tenga sentido, porque como te hayas ceñido un plan que no tiene sentido, pues mal vas. Pero bueno, en este caso sería, oye, pues yo he decidido que voy a ser una persona más deportista y una forma de hacérmelo más fácil es, oye, pues dejo la mochila con todo preparado en la puerta de casa todos los días. Cuando tengo energía lo coloco para que cuando no tenga energía pues ya tengo las cosas colocadas y lo uso. Esto aterrizado en el mundo de la inversión, que a mí es donde más me gusta aplicar el contrato de Ulises. Yo lo que uso particularmente, por ejemplo, mi contrato de Ulises es cuando yo compro una acción, no puedo, bajo ningún concepto, venderla antes de 2 años. No puedo. ¿Por qué? Porque estadísticamente tengo comprobado que las personas que menos rotan su cartera, que menos compran y venden, estadísticamente lo hacen mucho mejor que las personas que están constantemente operando. Entonces, ese es uno de mis contratos de Ulises. O, por ejemplo, tengo que tener un porcentaje en inversión indexada, sí o sí, mínimo el 30%. Entonces, son formas de que, de alguna forma, mi emoción no me... O a mí me gusta en ese ámbito el ahorro programado. Es decir, oye, cada mes traspaso X cientos de euros a mi cuenta de inversión, sí o sí, y que esté automatizado. Sí, el preahorro que se llama, que es nada más cobrar, me lo paso a mi inversión. Que no tengas que decidir cada mes, este mes voy a invertir. No, es una decisión que has hecho contigo mismo. Correcto. Y esto aplica a todo, a inversión, hábitos, comida. De hecho, quise profundizar porque lo veo claro. O sea, por ejemplo, cosas que yo recomiendo a quien le cueste alejarse de las redes sociales, ¿no? Pues hay plugins, que yo uso alguno, que te desconectan de internet cuando necesitas trabajar en algo concentrado. Pues oye, te desconectas y aunque tengas la tentación, ¿no? Tengas ese canto y sirena, pues sabes que tienes que reiniciar el ordenador para poder entrar en Instagram, ¿no? O en tu correo o lo que sea. O lo típico de si te tientan los ultraprocesados, no los compres. O sea, si los tienes en casa, te los vas a comer. Entonces, el acuerdo contigo mismo es que nunca vas a pedir comida por teléfono, por ejemplo, o incluso si tuvieras que hacerlo, solo el hecho de tener que llamar, de tener que esperar a que llegue, pues es mucho más probable que no lo hagas que si la tienes en casa, ¿no? Entonces, es intentar poner restricciones, intentar que te den cuerdas al mástil para hacer más probable que tengas comportamientos buenos, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. O siempre digo que el hecho de tener un entrenador o tener un dietista no es tanto lo que te enseña, ojo que también, pero a partir del conocimiento inicial, no es tanto el conocimiento extra que te dan, sino el tener que rendir cuentas a alguien, ¿no? Sí, tu partner in crime también, exactamente, ¿no? Sí. Saber que si tu entrenador está a las 10 de la mañana en el gimnasio, pues es más difícil. O sea, el hecho de tener que llamarle, oye, mira, que no voy a ir, que no me apetece, pues lo más probable es que vayas. De alguna manera estás haciendo ese contrato contigo mismo, ¿no? Sí. Fíjate, relacionándolo con esto que has comentado, yo he descubierto 2 formas que me ayudan mucho a sobrepasar mi día a día relacionado con el contrato de Ulises. Uno es con la alimentación. A mí me pasaba que comía mucho entre horas y me costaba tener una recomposición corporal buena. Y me ha ayudado bastante el tema del ayuno intermitente, que como yo sé que tengo que estar 16 horas sin comer y no me lo puedo saltar porque me he comprometido conmigo mismo a que lo voy a hacer sí o sí, como sé que tengo que estar muchas horas sin comer, de alguna forma me ayuda a comer mejor, porque sé que tengo que comer cosas consistentes para poder aguantar 16 horas. Es decir, no puedo cenar un bollo y aguantar 16 horas. Sí. Tengo que comer cosas, pues un pescado, una carne a la plancha. Y lo que dices es interesante, porque muchas veces la discusión alrededor del ayuno intermitente es si es mejor, si es peor, si ayuda a adelgazar más o menos con las mismas calorías. Para mí la discusión muchas veces es que la moderación para muchas personas no les funciona. Entonces, la restricción absoluta, es decir, oye, antes de las 2, por mi contrato de Ulises, no voy a comer. Pues el simple hecho de tener esa regla dura, pues ya hace que comas menos, porque tienes menos horas para comer y generalmente comes menos y además muchas veces comes mejor por lo que dices, porque no tienes esos snacks intermedios de media mañana o de media tarde, según qué horarios hagas en el ayuno intermitente, que es muchas veces donde metes la basura, ¿no? Exacto. Pues para mí el ayuno intermitente efectivamente es una especie de contrato de Ulises y en cierto sentido funciona mejor por eso que por posibles beneficios metabólicos, ¿no? Que, ojo, también los puede haber, pero yo lo veo más un tema de controlar mejor las calorías y además muchas veces la calidad de la comida. Es que es eso, para mí ha sido contraintuitivo. No pensaba que me iba a ayudar tanto en eso. O sea, pensaba en los beneficios que se conocen, ¿no? Que se empiezan a conocer científicamente de, pues, mejora de la insulina, lo que sea. Entonces, o alarga la vida.
Para mí ha sido más bien ayudarme a comer mejor por cumplir este compromiso, básicamente. Sí. Perfecto, pues pasemos al tercer gran punto que has llamado escepticismo versus falta de curiosidad. ¿Qué enseñanzas debemos extraer en este punto? Mira, para mí esto lo quiero, por así decir, enmarcar dentro de que, no sé si te ha pasado a ti, Marcos, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, de querer invitar a una persona al podcast y de alguna forma no atreverse por ese síndrome del impostor y por decir, oye, que esto no es mi campo de especialización. O, por ejemplo, a mí mismo. Sería si solo hiciera un podcast de robótica por, de alguna forma, miedo de hablar, entre comillas, de lo que no sé. Ojo, no digo de hablar de lo que no sé, porque en el fondo siempre tienes que hacer lo que le llaman la due diligence, ¿no? Tu aprender antes de comunicar. O sea, estar muy seguro de lo que estás contando. Pero, en el fondo, lo que quiero decir es que la curiosidad es un abrirte las puertas de crecimiento. Entonces, es curiosidad, sí, ten curiosidad, pero también ten escepticismo, no te creas todo lo que te cuentan, porque hay personas que te están contando cosas que no lo han estudiado en profundidad, o que ahora mismo piensan esto y el día de mañana no, o que realmente no se juegan el pellejo en cada decisión, como dice Taleb. Entonces, esa es un poco la reflexión que... Yo siempre digo eso de mantén la mente abierta, pero no tanto que se te caiga el cerebro, ¿no? Iría por ahí. Sí. Y hay muchos humanos que en el fondo caen en ese negacionismo, en cosas que lo ven imposible porque realmente ni se lo plantean. Cuando, oye, hay cosas que sí, hay muchas cosas que son mentira o que no son ciertas, pero hay otras cosas que, oye, sé curioso y explora y mira a ver si tiene sentido o no. Entonces, es un poquito eso. Y en el mundo de la inversión se ve un poco con el estilo de inversión que se llama contraria. No sé si conoces tú este estilo de inversión o no. Contraria, ¿no? No. ¿A qué se refiere? Básicamente es dentro del estilo de inversión en valor que se llama, es cuando el mercado tiene miedo, que es cuando se ve como que hay rebajas, que está todo más barato, es el momento de actuar en contra de la manada, de invertir más, porque es cuando más más barato está. Bueno, eso decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando la gente tiene miedo es el momento de ser audaz, y cuando el mercado es audaz o greedy, él decía, ¿no? Como cuando la gente es avariciosa, es el momento de tener miedo y salirse. Eso es. Entonces, yo lo que quiero reflejar aquí es, oye, que la masa en agregado en general, es muy inteligente. Es decir, suelen ser bastante... Hay una charla TED muy curiosa que le preguntan cuánto pesa una vaca a todos los espectadores, cada uno lo escribe en una nota, hay muchos espectadores y al final sumas lo que han puesto en esas notitas y lo dividen entre el número de espectadores y creo que fallaban por 200 gramos. O sea, una cosa increíble. Bueno, es un estudio típico que se hizo hace un montón de años y que se ha replicado, ¿no? En el sentido que la inteligencia de las masas, pues el famoso comodín del público, ¿no? Que normalmente, quiere ser usted millonario, el comodín del público funciona porque esas masas tienen mucha sabiduría, pero también se equivoca mucho, ¿no? O sea, aquí la clave es saber cuándo esa inteligencia de las masas realmente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y cuándo puede ser contraproducente. ¿Cómo ves esto? ¿En qué momentos deberíamos hacer lo contrario que hacen las masas, como decíamos antes, ¿no? Hacer lo contrario en lo que invierte la mayoría? Pues es que esto es muy difícil, es detectar ese momento en que tú crees que la masa puede estar equivocada con la humildad de no creerte más que nadie. Y es en el fondo entendiendo un poco cómo funcionan los humanos. Por ejemplo, hay un sesgo muy famoso que es el sesgo de arrastre, o le llaman el bandwagon effect, que es básicamente una persona que lo comenta o que actúa de una forma genera imitación en el resto y todo el resto, pues al fondo se acaba mimetizando ese comportamiento y la masa acaba actuando como el comportamiento que probablemente el líder o aquella persona con cierta autoridad inspira al resto. Entonces hay ciertas situaciones en que si detectas que esa masa está sufriendo un tipo de manipulación de masas o un tipo de comportamiento fuera de lo normal, de alguna forma es complicado, es complicado, pero es cuando encuentras la oportunidad de aprovecharte de esta oportunidad. Y normalmente para aprovecharte es que tienes que tener mucho conocimiento y mucha experiencia. Las dos cosas. Yo creo que también, como lo veo yo, depende un poco del ámbito del que hablemos, ¿no? Por ejemplo, creo que todos más o menos intuitivamente sabemos cuánto puede pesar un buey. O, vamos a decirlo así, sabemos que no son 50 kilos ni 5.000. O sea, hay cierto margen que pensamos que el buey puede pesar. Pero creo que es peligroso, por ejemplo, hacer referéndums sobre cosas donde realmente debería pesar muchísimo más la opinión de los expertos. O sea, yo no sometería a decisión popular pues cuántos kilos de hormigón hay que poner en un puente. O sea, quien tendrá que opinar ahí pues son los ingenieros de caminos o quien sea, ¿no? Exacto. Entonces creo que también un poco en función del expertise que necesitemos en cada ámbito, entonces que tiene más sentido
basarnos en la sabiduría de las masas o en el conocimiento experto, ¿no? Y a veces la combinación de ambos. Y luego lo que tú dices, que está el famoso sesgo de conformidad, ¿no? O sea, tendemos a hacer lo que hacen los demás, incluso si pensamos que están equivocados, o tendemos a convencernos de que pensamos igual que los demás. Y por tanto también esto enlaza con el punto inicial de tener ese marcador interno, ¿no? Sí, es el sentimiento de pertenencia. En el fondo se está muy a gustito dentro de una sociedad, entonces es difícil ser contraria porque en el fondo te estás exponiendo y es más complicado. Yo esta reflexión la pensaba este fin de semana y creo que los amigos que tendría de pequeño, pues no sé, personas como Elon Musk o como Warren Buffett, debían pensar que eran tipos muy raros, ¿no? Yo supongo que con el tiempo habrán pensado que era un piropo, incluso que le hayan dicho que fueran tipos raros. Y luego quizás ahora está muy bien visto lo de ser contrario, pero yo siempre digo que no solo se trata de ser contrario, sino ser contrario y tener razón, que son cosas distintas, ¿no? Claro, porque ahora hay gente que es contraria porque sí. Pues yo no creo en el COVID, pues yo no creo en las vacunas. Ya, en las mascarillas. Exactamente. No solo ser contrario y tener razón y son cosas distintas. Y esto enlaza con un punto que no pusiste más descripción, pero bueno, yo sé por dónde va. Pones Dunning-Kruger. ¿Qué quieres tocar aquí del Dunning-Kruger? Bueno, esto es al final por resumirlo mucho, viene a ser como que el sabio no habla y el que no sabe es el que habla, ¿no? Dicho de otra forma, que es muchas veces al final cuando sabes poco de algo, te crees que sabes más de lo que sabes. O crees que el problema es más sencillo. Y tiendes a sentimientos bipolares, a arreglar todo con decisiones muy sencillas. A mí me hace relativamente gracia, yo no sigo la política ni realmente la economía, pero muchas personas que no están muy formadas creen que tienen la solución a los problemas, cuando normalmente todo es un sistema súper complejo. O sea, tocar una palanca de un punto, te puedes ajustar otras 3 palancas que ni se te ocurren ni por lo más remoto que se te van a desajustar. Entonces, cuanto más sabes de un área, te das cuenta que es muy complejo todo. Y creo que tiendes a ser un poquito más humilde. Entonces, creo que pasa esto. Sobre todo se ve mucho en foros de comunicación donde cualquiera de alguna forma puede expresar su opinión, que está bien que exprese su opinión, pero muchas veces la opinión muy polarizada, muy emocional, muy poco racional es la que más repercusión tiene. Entonces, van por ahí un poco la opinión. Sí, aquí, como dice, ¿no? Que un poco de conocimiento puede ser más peligroso que ninguno. Porque si no sabes nada, pues asumes que tu opinión vale poco. Pero te lees un par de libros y ya piensas que eres un experto y, por tanto, pues es paradójico que desarrollamos creencias más fuertes en campos en los que sabemos menos. Que nos ha pasado a todos, claro, pero el problema es que esa incompetencia te impide ser consciente de ese desconocimiento. Creo que escuchaba una vez que me hizo gracia que la primera regla del club de Dunning-Kruger es que no sabes que estás en el club de Dunning-Kruger, ¿no? Es como, eres incompetente y no sabes que eres incompetente porque no sabes suficiente. Sí. Cuando aprendes más, te das cuenta de, ostras, que esto es mucho más complicado que lo que pensaba. Bueno, y encima es que te añado una cosa desde el punto de vista, ya por sacar mi lado un poco más investigador científico. Es que realmente nada sabes que estás en lo cierto, lo único que puedes saber es que hasta el momento no ha sido falseado. O sea, es decir, que no hay un experimento que te lo invalida la teoría, pero tú no sabes que la teoría es cierta. O sea, es el principio de falsabilidad. Entonces, sí. Por ende es normal que seas humilde, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que se pensaba que era de una forma hace 20 años, hoy en día a lo mejor con la evidencia, pues igual no es tan así. O tú mismo lo que pensabas hace 5 años se ha seguido evolucionando, probablemente ahora dices, oye, qué equivocado estaba y qué seguro de mí mismo estaba. Como dices, no por ver un cisne blanco más puedes asegurar que todos los cisnes son blancos, pero con ver un solo cisne negro, eso es. Pues ya sabes que tu teoría de que los cisnes son blancos pues es equivocada, ¿no? Eso es. Y luego, ¿qué ocurre muchas veces? Que caemos en el sesgo de confirmación. Es decir, que igual ves un cisne negro y dices, no, debe ser que está estropeada la lente o que lo vi de refilón. No, en realidad es blanco, ¿no? O sea, al final tendemos a dar mucha más importancia a las cosas que confirman nuestras creencias. Sí. Vale, pues pasemos sí que es al último punto, que es el descuento hiperbólico que hay aquí. Bueno, esto se puede aplicar nuevamente a todas las áreas de la vida. Al final, el descuento hiperbólico se usa mucho en inversión. Cuando tratas de valorar una compañía, lo que estás haciendo es trayendo los flujos de caja futuro, vamos a decir, los beneficios futuros los traes a presente. Entonces, cuando hay más incertidumbre, pues aplicas una mayor tasa de descuento, porque no sabes por dónde va a estar el precio de esa compañía y, en el fondo, el rango de precios posible acaba siendo muy grande. Esto pasa a todos los ámbitos de la vida. Al final, tus decisiones
presentes van a influir en tu yo futuro y tienes que tener un sano balance entre, de alguna forma, entre disfrutar el presente y por contribuir que tu Marcos de dentro de 10 años viva de alguna forma mejor que el Marcos actual o que el Fernando actual. Y muchas veces el problema que tenemos los humanos es que no descontamos bien ese tiempo. Y de hecho hay un estudio súper famoso en el que le ponían unos pasteles a unos niños pequeños y bueno, se ha demostrado con el paso de los años que aquellos que le ofrecían un pastel, si eran capaces de aguantar ese querérselo comer ya, eran 15 minutos creo, sí. Si aguantaban 15 minutos le daban 2 pasteles. Bueno, pues han hecho este estudio, han seguido la vida de estas personas y de alguna forma parece indicar que aquellas personas que fueron capaces de refrenarse por querer ganar los 2 pasteles han tenido vidas más exitosas, aunque todo esto lo digo muy entre comillas porque habría que ver qué se mide como vida exitosa. Claro. Pero en general y parece después, ser sí, que... Sí, solo por matizar, ese es el experimento del marshmallow, que se fue muy famoso y un poco la conclusión es que tener menores tasas de descuento, o sea, valorar más el futuro o tener mejor autocontrol, que en el fondo está muy relacionado, pues es un mejor indicador incluso que el cociente intelectual en las cosas que te ocurren en la vida. ¿Qué ocurre? Que hace poco intentaron replicar ese experimento y lo matizan mucho. ¿Por qué? Y creo que es muy interesante. Que ven también que el entorno en el que vivía cada niño condiciona nuestro sesgo del presente, que también se llama, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuanto más inseguro sea el entorno en el que vives, claro, más importancia le vamos a dar al presente. Y por eso nuestro cerebro, o sea, el cerebro de niños que quizás pues no se fían de los adultos o que viven en barrios conflictivos, donde no las cosas no están tan aseguradas, pues seguramente tengan un mayor descuento hiperbólico. En parte porque nuestro cerebro tiende a valorar tanto el presente, porque le da mucha más importancia a una recompensa en el presente que en el futuro, porque el futuro es incierto. Y hace 20.000 años era mucho más incierto que ahora. Entonces seguimos con un cerebro que valora muchísimo más el presente, a pesar de que el futuro es mucho más seguro que antes, ¿no? O sea, un poco a lo que voy es que en estos niños lo que se ha visto es que habría que ajustar también por cuál era su nivel socioeconómico, la situación familiar, porque en función de en qué barrio vivían, etcétera, pues eso también determinaba qué importancia le daban al futuro o cuánto más valoraban el presente, ¿no? Justamente. Y es que además, ligándolo con lo que tú lo estás comentando, resulta que pasa que en los países más subdesarrollados, especialmente África, la tasa de fertilidad, esas cuántos hijos tienen por pareja, es mucho más elevado que por ejemplo, en Europa o incluso que en China o que en América. Y tiene todo el sentido del mundo, porque hay más probabilidades de que de que esos hijos fallezcan a lo largo de su vida. Entonces tienen que tener más para llegar a una tasa de supervivencia de la especie y de que además les ayuden en el trabajo, económicamente, etcétera. O sea, que tiene todo el sentido del mundo que cuando la inseguridad es mayor, tu tasa de descuento es que tiene que ser sí o sí más elevada. Sí. O sea, eso tiene sentido ese ajuste, pero un poco más allá de la modulación, hacia arriba, hacia abajo, esto ocurre, ¿no? De hecho, los experimentos iniciales creo que también fueron de Kahneman y lo que hacían era algo así como ofrecían a la gente, pues me invento, $100 ahora, oye, te doy $100 ahora o 120 en un mes, ¿qué prefieres? Bueno, pues la mayoría decía que $100 ahora. Sin embargo, si les decían, oye, te ofrezco $100 en un año o 120 en un año y un mes, pues la mayoría decía no, o sea, un año y un mes, ¿no? A pesar de que la elección era la misma. Oye, ¿estás dispuesto a esperar un mes por 20 euros? Entonces, cuanto más lo acercabas al presente, menos estaban dispuestos a postergar esa ganancia extra. Sí, ¿sabes qué pasa? Que influye mucho también, esto es un sesgo, se llama el sesgo de enmarque. O sea, depende de cómo le presentes la pregunta, sí o sí le estás influyendo en lo que te responde. Incluso es más, te digo, depende del orden que le hace las preguntas, influye también en el tipo de respuesta. Entonces, yo estos estudios me gusta verlos, me gusta leerlos, pero también hay que entender muy bien la metodología en cómo se ha hecho el experimento. Porque todo que son sesgos en el fondo, influyen mucho los resultados que obtenemos. O sea, es importante. Y luego otra cosa que marco por un último apunte sobre el sesgo hiperbólico, que esto también influye mucho en, o sea, al final, cómo eres de bueno calibrando a cuánto descuentas, cuánto sacrificas el mañana por el hoy, es muy importante y te lleva a lugares muy diferentes. Pero es que, por ejemplo, con tu patrimonio personal, hay un mantra en inversión de que al final el interés compuesto es muy potente a lo largo del tiempo. Es decir, si tú empiezas a ahorrar cuanto antes y lo inviertes, mejor, más patrimonio tendrás en el futuro. Pero, y es un poco el descuento hiperbólico, cuando tú eres jovencito,
a lo mejor ahorrarte 50 euros o 100 euros implica que no puedas hacer un viaje con tus amigos, que es el primer viaje que haces en toda tu vida y que te va a marcar tu vida, que a lo mejor esos 50 euros que has ahorrado con 18 años son nada cuando tenías 45, porque tu proyección a futuro, si eres una persona que aporta valor, es ir cada vez incrementando un poco lo que vas ganando. Entonces, también es un poquito eso, es saber valorar cuánto sacrificas en el presente en función de lo que tú estimas que alcanzarás el día de mañana, que en el fondo es un poco tirar de bola de cristal, sí, pero puedes ver un poco por dónde. Claro, o sea, aquí el tema es que este sesgo del presente, aunque lo solemos asociar a algo negativo, es decir, que al valorar demasiado el presente, pues te comes el donut y te gastas los 100 euros, ¿no? Eso es. No es que sea mal necesariamente, o sea, como dices, un exceso de foco en el futuro puede hacer que disfrutemos menos la vida, ¿vale? Que nos privemos de experiencias enriquecedoras en el presente porque queremos, tener 10.000 euros más en la jubilación, o que no probemos un postre típico en un viaje porque queremos un 1% menos de grasa en el verano, claro, ¿no? O sea, se trata para mí de buscar ese equilibrio entre el presente y el futuro, como si fueras dos personas, y de hecho en experimentos que hacen a la gente, les dicen, oye, piensa en tu yo futuro, y se activan zonas del cerebro distintas a si pensamos en nuestro yo del presente. Es decir, que cuando pensamos en tu Fernando, en tu Marcos dentro de 10 años, la activación de las zonas cerebrales es similar a cuando pensamos en una tercera persona. Entonces, lo que queremos en general, o como yo lo veo, es, o sea, no exigir demasiados sacrificios al yo presente. Al final puede reducir esa satisfacción vital, pero no olvidarnos tampoco del yo futuro, que con alta probabilidad va a ser tu yo presente dentro de un tiempo, ¿no? Es buscar ese equilibrio. Bueno, es que encima si sacrificas constantemente el presente, es difícil mantenerte en el juego, porque al final reduces esos micro-shooters de dopamina que de alguna forma te hacen progresar. Yo, por ejemplo, siempre digo, oye, si estás ganando más, gasta más, no pasa nada, porque te subcomunica que vas en la línea correcta. O sea, no quiere decir que te mantengas igual, porque en el fondo te estás viendo en una forma, percibes como crecimiento. Entonces, cuando tú percibes crecimiento, te impulsa. Entonces, lo veo también por ese lado, de que te mantiene en el juego. Sí, es encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, yo recomiendo cada día hacer algo que disfrutas, hacer algo que es para tu yo del presente, pero también cada día intentar hacer algo que sea para el yo del futuro, ¿no? Y intentar lograr ese equilibrio. Sí, es un poco lo de epicurio, estoicismo, ¿no? Exactamente, pues me gusta el estoicismo porque creo que es ese punto intermedio entre los estéticos, ¿no? O los cínicos, de no, todo placer es malo, y los epicúreos, donde buscaban el placer, y el placer era no exactamente así, vamos a decir los hedonistas, porque los epicúreos hacían ciertas distinciones, pero la búsqueda del placer como máxima directriz en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que yo es cierto que hago mucho más énfasis en pensar en el tuyo del futuro, porque creo que la mayor parte de la población tiene una tasa de descuento alta, ¿no? En el sentido de que valora mucho más el presente, y eso está detrás de las epidemias de obesidad, muchas veces de adicciones y de nuevo, que hay muchos factores que influyen, como decíamos antes, pero creo que pecamos en general de valorar en exceso el presente en detrimento del futuro, pero sabiendo que tampoco debemos irnos al otro extremo, ¿no? Por girar un poco el micrófono, turning the table, que le llaman, Marcos, ¿tú piensas que es compatible? Porque esta pregunta realmente me parece relevante. ¿Es compatible el hedonismo con el estoicismo? O sea, ¿es compatible mantener estos dos estilos de vida? En gran medida sí. O sea, al final los placeres para los estoicos no eran malos, eran indiferentes, ¿no? Y de hecho, en muchos casos eran indiferentes preferidos, y ellos decían, oye, disfruta la comida, disfruta el sexo, disfruta la compañía de las personas que quieres, disfruta la riqueza. Ahora bien, no te aferres a ella. Donde quizás marcaba la diferencia es en esta idea, no te aferres, ¿no? Para mí un poco este es el mensaje. Puedes disfrutar los placeres de la vida, por supuesto, sin aferrarte a ellos. Simplemente disfrutarlos, y si se van, se fueron, ¿no? Y tampoco ansiarlos en la medida que te hagan tomar malas decisiones, ¿no? Por otro lado, decían que debíamos regir nuestra vida persiguiendo la virtud, y por tanto esos placeres eran buenos, bueno, indiferentes, por así decirlo, en el sentido de que no te hicieran obrar mal, que no te hicieran hacer cosas deshonestas, por ejemplo. Es compatible, pero manteniendo tu actuar bajo la virtud, por así decirlo. Exactamente, mientras no te desvíe de la virtud. Disfruta todo mientras no te desvíe de la virtud y no te aferres a eso. Es un poco el mensaje estoico en relación al placer, ¿no?
A mí me encanta tu punto de vista estoico, bueno, en el fondo es la visión de la filosofía estoica, en el fondo de que pone el plano siempre un poco en lo que llaman el locus de control interno. En el fondo depende de ti cómo interpretas la realidad, depende de ti, no todo depende de ti de lo que consigas, pero en el fondo distingue lo que está en tu control y sobre eso pone el foco. Lo que no esté en tu control, pues oye, es indiferente, preferido o no preferido, como tú bien dices, pero es que no tienes margen de actuar sobre eso. Es lo contrario de las personas que tienen totalmente el locus de control externo y que basan su vida en que les toque la lotería o que lo que sea. O que se sienten siempre víctimas de la sociedad y que todo es culpa de la mala suerte o de la sociedad que les oprime y que no se paran a analizar pues el papel que sus propias decisiones han tenido en su situación, ¿no? Entonces esta idea del locus de control interno, de hacerte responsable de tus decisiones, es muy potente. O sea, te ayuda a centrarte en lo que puedes controlar o por cerrar el tema de las decisiones, se trataría de tomar la mejor decisión que puedas con la información que tengas en ese momento, que siempre va a ser incompleta, y después simplemente desapegarte del resultado y usar ese resultado solo para aprender y mejorar tus decisiones futuras, ¿no? Sería un poco el mensaje. Sí. Lo que yo creo que hay un pequeño matiz que a mí me ha costado darme cuenta de tener el foco del locus de control interno súper estricto, creo que también es perjudicial. Es decir, no todo en tu vida depende exclusivamente de ti. O sea, sería lo que le llaman la responsabilidad extrema. Pues creo que también es incorrecto, porque en el mundo existe azar, existe cosas que no están en tu control y muchos sí que están en tu control, pero muchas cosas no. Y aquí para mí la clave es distinguir, que es un poco la frase esta famosa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esta de concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Y es que para mí esto es la clave, la sabiduría para conocer la diferencia. Sí, pero eso es tal cual el estoicismo, ¿eh? O sea, de hecho, Epicteto empieza el Enquiridión diciendo que la primera regla de la vida es diferenciar lo que depende de ti de lo que no, ¿no? Y después poner todo tu esfuerzo y toda tu atención en lo que depende de ti. Y por supuesto que el azar juega un papel muy importante en todo, pero el azar, por definición, no depende de ti. Por tanto, no pierdas mucho tiempo pensando en eso. O, por ejemplo, cuando hablamos de salud, yo digo que no depende de ti y la gente se sorprende, pero es la realidad. O sea, tú no controlas tu salud, controlas lo que haces, ¿vale? Depende de ti si comes bien o no, si vas a entrenar hoy o no, si te vas a la cama a la hora que toca o no, pues todo esto depende en gran medida de ti. O sea, con matices, obviamente, ¿no? Pero bueno, son cosas que en gran medida están bajo tu control, pero después están tus genes, las mutaciones que se producen por azar, que tengas un accidente. Pero, de nuevo, donde tienes que poner el foco es en las acciones concretas que dependen de ti, ¿no? Ese es un poquito el mensaje. Sí. Y bueno, creo que es un buen punto para terminar. Creo que has hecho honor al nombre de tu proyecto, nos has dejado muchas píldoras de conocimiento. Estoy seguro que es uno de esos episodios que muchos van a escuchar varias veces porque nos has dejado muchas ideas de valor. ¿Algún mensaje final para terminar? Pues nada, pues agradecerte muchísimo por haberme invitado aquí a tu podcast. Yo soy seguidor y creo que he escuchado todos tus episodios. Animo a la gente a que, si tiene ganas de aportar conocimiento, que se anime incluso a hacer podcast, porque creo que es una forma de divulgar, es una forma en la que uno, cuando comunica, dos aprenden, tanto él como la persona que lo escucha. Y creo que hay falta de más personas en esta comunidad, sobre todo en español, que tengan ganas de divulgar y sobre todo de innovar, de intentar hacer cosas diferentes que aporten valor, que aporten utilidad, que aporten conocimiento, o que aporten cosas útiles en general al resto de los humanos que lo escuchamos. Yo soy apasionado de escuchar podcasts y por eso empecé también un poco el mío, y animo a que más gente se lance un poco a querer comunicar lo que siente, lo que ha aprendido y lo que quiera en general, vamos. Sí, concuerdo. Primero, porque, como bien decías, intentar explicar las cosas es la mejor forma de aprenderlas muchas veces. Y segundo, porque mucha gente tiene miedo por el que es que esto ya lo han dicho, esto ya se sabe. Bueno, se habrá dicho, pero quizás no con tus palabras. Y, o sea, las cosas importantes merece la pena ser repetidas, ¿no? Pero sobre todo ese proceso de aprendizaje. Creo que como mensaje final por mi parte, pues intentar que la gente aprenda de muchas cosas, mantener la curiosidad intelectual, y no solo va a tener un efecto positivo en tu carrera, por así decirlo, laboral, sino que creo que es muy enriquecedor. O sea, que el conocimiento es un bien final, ¿no? O sea, es un fin en sí mismo y no simplemente un medio, que también. Así que, bueno, desde aquí animar a todo el mundo también a que escuche tu podcast, que hablas de muchas cosas interesantes y que son básicas para la vida y son cosas que no se enseñan en la escuela.
rara vez se aprende sobre salud, sobre inversiones, sobre tomar mejores decisiones, y para mí son cosas que todo el mundo debería tener al menos los conocimientos básicos. Totalmente. Perfecto, Fernando. Pues lo dicho, un placer y seguimos en contacto. Un abrazo a ti y a los oyentes. Un abrazo. Chao.